Hola, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más para que podamos seguir conociendo la palabra del Señor y creciendo juntos en ella. Es muy grato poder saludar siempre a los hermanos que han estado siguiendo las transmisiones. Como siempre, Radio Primer Amor. Dios les bendiga. Gracias por estar constantemente haciendo llegar la palabra de Dios a tantos lugares. Y hoy también quiero mencionar y agradecer a nuestra hermana Olga Handal, allá en Honduras, quien ha estado siguiendo las transmisiones y compartiéndolas con todos allá en su casa. Que Dios le bendiga, hermana Olga. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer llegar la palabra de Dios a más y más personas. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la escritura el día de hoy. Padre bueno, muchísimas gracias, porque tu Espíritu Santo está donde nosotros estamos en este momento. Gracias por mi amigo, mi amiga que está viendo las transmisiones, Señor, y que está creciendo en tu palabra. Yo te pido que tú nos hables hoy, que no sea sabiduría humana, sino que sea revelación que viene de ti, que cambie nuestra mente para siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de Gedeón. Ya lo habíamos dejado por un par de semanas, pero ahora regresamos a Gedeón. Entonces, en algunas de las enseñanzas anteriores que tuvimos acerca de Gedeón, vimos que Dios llamó a Gedeón en el medio de una crisis y que este tiempo de crisis es un buen tiempo para estar atentos, porque quizás Dios nos esté haciendo un llamado a nuestras vidas. Luego vimos cómo Gedeón actuó en el poder del Espíritu Santo, un mensaje llamado Lavash que puedes buscar ahí en los videos de transmisiones pasadas, y vemos que cosas que podía hacerse en las propias fuerzas de Gedeón, Gedeón esperó hasta hacerlas en el poder del Espíritu Santo, y eso creó una gran diferencia para él. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo Gedeón batalló o lidió o cómo manejó, eso sería, cómo manejó el temor. Entonces, esas dos cosas ya ocurrieron, las que mencioné, y Gedeón hizo la convocatoria lleno del poder del Espíritu Santo, y un poquito más de 30,000 hombres se reunieron con él listos para la batalla. Después de esto vino Gedeón e hizo la famosa prueba cuando puso el paño, y durante la noche que estuviera solo el paño mojado, y que después que todo lo demás estuviera mojado excepto el paño. O sea, Gedeón tuvo su confirmación de que Dios estaba con él, que Dios lo estaba enviando a cumplir su propósito. Entonces veamos lo que ocurre ahora en Jueces capítulo 7, versículo 3. Esto es cuando Gedeón ya tiene a sus 30,000 hombres ahí. Y dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Esto me sorprendió muchísimo. 2/3 partes, más de la mitad de los 30,000 hombres se regresaron. ¿Y por qué se regresaron? Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Y sabes qué es lo doloroso en esto? El miedo les impidió participar de un mover de Dios. Yo me pregunto cuántos de ellos se habrán lamentado después, cuando supieron que Gedeón ganó la batalla, que conquistó, que pudo ver el botín, que escucharon a los 300 hombres regresar y contar los milagros. ¿Cuántos de ellos se han de haber lamentado y dicho: yo pude haber estado ahí? Yo pude haber estado ahí. Pero ¿sabes por qué no estuvo ahí? Por el miedo. Por el miedo. Y esto me hace pensar en muchos de nosotros, que muchas veces estamos dejando que el miedo nos evite ver un mover de Dios. Estamos permitiendo que el miedo conduzca nuestras vidas y no dejamos que el poder del Espíritu Santo se manifieste por temor. Pero esto me llama la atención. Todos estos hombres se regresaron porque sintieron miedo, decidieron obedecer el miedo. Y yo pensaría que Gedeón, a este punto de la historia,
ya no tenía miedo. Pero observemos lo que ocurre más adelantito. En Jueces capítulo 7 y vámonos al versículo 9. Acabamos de leer el 3, ahora vamos al 9. Y dice, esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Dios le está hablando a Gedeón. Gedeón ya sabe reconocer la voz de Dios porque ya la ha escuchado con anterioridad. Entonces sabe que es Dios que le está hablando, pero luego Dios le añade, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Dios le está diciendo, si tienes miedo, ve al campamento enemigo. ¿Y qué es lo que Gedeón hace? Va al campamento enemigo a escuchar qué es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. A este punto de la historia, Dios ya le había confirmado constantemente a Gedeón que lo había llamado. Dios ya sabía que tenía el llamado de Dios. Gedeón ya sabía que tenía el llamado de Dios. Gedeón ya había visto la mano de Dios moverse. Ya lo había visto suceder, cómo lo protegió cuando las personas querían ir a matarlo a la casa de su padre. Dios lo había protegido. Cuando se levantó y en el poder del Espíritu Santo hizo sonar la trompeta, 30,000 personas llegaron. Ya había visto la mano de Dios con él. Gedeón ya sabía que Dios estaba con él. Ya había hecho la prueba con el paño. Y sin embargo, Gedeón seguía sintiendo miedo. Y a veces somos muy duros para juzgar y decir, no, ya para esas alturas yo no estaría sintiendo miedo. No seamos tan prontos para juzgar, porque muchas veces ya hemos visto el mover de Dios en nuestras vidas, pero cuando Dios nos está llamando a hacer algo, estamos como que, ay, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Y ahí está ese miedito interno. Pero ahora, la parte que me gusta, y creo que este es el corazón del mensaje del día de hoy, es que vemos que Gedeón tenía miedo y aquellos hombres también tenían miedo, esos 22,000 hombres tenían miedo. Esos 22,000 hombres dejaron que el miedo dictara el destino de sus vidas. Gedeón no dejó que el miedo dictara el destino de sus vidas, de su vida. Gedeón hizo y permitió que Dios fuera quien dictaminara cuál era el final de sus vidas. Ahora, ¿quién está dictando tu futuro? ¿Quién está guiando tus decisiones? ¿El miedo o Dios? El miedo a Gedeón no le impidió obedecer a Dios. Gedeón no permitió que el miedo condujera su vida. ¿Qué acerca de ti? ¿Quién está conduciendo tu vida? ¿Será que acaso el miedo te está impidiendo caminar en lo que Dios te ha llamado a caminar? ¿Será que el miedo te está impidiendo que cumplas el propósito de Dios en tu vida? Hay una diferencia entre enfrentar el temor o sucumbir al temor. Yo creo que el temor es algo innato en todos nosotros. Desde el principio de la creación ya viene el temor ahí dentro de nosotros. Lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Muchos enfrentaron temor, pero me llama la atención lo que Max Lucado dice, que la Biblia hace referencia 365 veces de parte de Dios a nosotros diciendo, no tengas temor. Y Max Lucado dice que es una vez por cada día del año para recordarnos no tener temor. Yo creo que no hay nada que sea más efectivo de parte del enemigo para impedirnos cumplir el propósito del Señor que el temor. Y en mi propia vida yo he decidido batallar, enfrentar el temor y dejar que sea Dios quien guíe mis pasos. Y quiero cerrar contándote
Un testimonio personal, aquí anoté la fecha, 15 de enero del 2004. 15 de enero del 2004. Es una fecha que yo recuerdo como el día que me tocó vencer el temor para poder cumplir el propósito de Dios. Ocurre que ya había hecho los arreglos para poder llegar a Estados Unidos, aquí a Estados Unidos, e iba a estar ministrando alabanza en una o dos iglesias. Hablaba muy poquito inglés. Nunca había estado por mí mismo en los Estados Unidos. Había hecho escala en los Estados Unidos un par de veces, pero nunca había estado ya en el país directamente. Y tenía que moverme yo solo para llegar de la ciudad de Miami a la ciudad de Pensacola. Y tenía muchos nervios. Mi vuelo salía ese día, 15 de enero del 2004. Y recuerdo cuando mi papá estaba conduciendo el vehículo y en Guatemala, sobre la 12 calle, zona 1 en Guatemala, esa fue la ruta que agarramos para ir al aeropuerto. Y yo me puse a pensar, nada me impide que yo le diga a mi papá ahorita, papá, mejor regresémonos a la casa. Y hoy al mediodía podría estar en la casa, tranquilo, comiendo, descansando. Pero hoy al mediodía voy a estar en un lugar donde no sé cómo funcionan las cosas. Voy con un inglés limitado, voy con dinero casi que nulo a servir a Dios. Me puse a pensar, los hermanos allá perfectamente pueden sustituirme por alguien más para este fin de semana en que voy a estar ministrando. A ellos no les representa mayor problema sustituirme con alguien más, pero para mí me está significando tanta ansiedad el estar yendo en esta dirección. Y sentía la tentación en mi boca de decirle a mi papá, papá, mejor ya no voy. Y yo sé que mi papá estaba sintiendo un nerviosismo interno también, y que si yo le hubiera dicho eso, ni dos veces, da la vuelta y ya hubiéramos estado de regreso en la casa. Pero él también iba con ese nerviosismo, pero diciendo, Dios está en medio de esto y aquí nos vamos. Y en la 12 calle decía, bueno, aquí todavía me puedo arrepentir. Luego llegamos al aeropuerto, me despedí de mi papá, pasé a hacer el check-in y decía, aquí todavía me puedo arrepentir. Luego llegué enfrente de la puerta donde ya iba a abordar y decía, aquí todavía me puedo arrepentir. Mi corazón latía deprisa y decía, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? Aquí todavía me puedo arrepentir. Entré al avión, me senté en el avión y pensé, aquí todavía me podría arrepentir. Luego ya cerraron la puerta del avión. El avión se empezó a mover en la pista y yo dije, aquí sí doy un grito. Y digo algo, todavía me van a bajar del avión y me puedo quedar aquí, en mi zona de confort, en mi tierra amada, en mi lugar de seguridad. Y de repente el avión despegó. Y cuando ya iba en el aire dije, aquí ya no me puedo arrepentir. Gracias a Dios que no lo hice. Llegué y fue toda una jornada, no fue fácil, pero vi la mano de Dios moverse. Y en ese viaje conocí a Dios de una forma que nunca antes lo había conocido. Conocí a Dios cuando yo estaba allá fuera de mi zona de confort y lo pude ver manifestado en formas que nunca lo hubiera visto si hubiese seguido metido en mi zona de confort. Y mi amigo, ese es mi deseo para ti el día de hoy. Mi amiga, este es mi deseo para ti el día de hoy. Que puedas llegar a tener comunión con Dios de tal forma que puedas reconocer su voz. Luego, cuando reconozcas su voz, que escuches su llamado. Y luego, cuando escuches su llamado, puedas obedecerle. Que puedas vencer el temor natural que va a venir a tu vida cuando Dios te haga un llamado. Va a haber un temor, porque Dios te va a mandar a salir de tu zona de confort.
En cualquier área de tu vida, Dios te va a mandar a salir de tu zona de confort para que puedas depender de Él. No seas como esos 22,000 hombres que en cuanto tuvieron la oportunidad decidieron regresarse a su casa porque tenían miedo. Más bien sé como Gedeón, que aunque tenía miedo, estaba con algo seguro en su corazón. No voy a dejar que el miedo me impida participar del propósito de Dios para mi vida. No te vas a arrepentir de vencer el miedo y obedecer a Dios. En esta época de COVID-19, con tantas noticias que se están escuchando, algunas noticias falsas, otras noticias verdaderas, el miedo ha encontrado forma de anidarse en el corazón de muchos y quizás tú seas uno de ellos. No dejes que el miedo conduzca tu vida. No dejes que los datos estadísticos conduzcan tu vida. Que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo quienes conduzcan tu vida. Que no sea el temor. Guarda todas las precauciones, sigue todas las instrucciones, pero no dejes que el temor gobierne tu vida. Amén. ¿Qué te parece si le oramos a Dios? Padre bueno, gracias por la oportunidad de estar juntos el día de hoy. Gracias por mi amigo o mi amiga que me está escuchando en este momento. Yo te pido en el nombre de Jesús que allí donde él o ella me está escuchando, tu Espíritu Santo venga a llenar de paz. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Oro para que el temor sea derrotado en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Que si hay alguien, Señor, que ha estado caminando guiado por temor, en este momento, Señor, el temor se quite de ese lugar de conducción y que tú puedas tomar ese lugar, Señor. En el nombre santo de Jesús. Llena a mi amigo, mi amiga con tu amor, ese perfecto amor que echa fuera todo temor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás obrando. Te amamos, Señor, te adoramos y te entregamos lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Y por favor no dejes de contactarnos y compartirnos cómo el Señor está utilizando estos mensajes para bendecir tu vida y ayúdanos, al igual que hermana Olga, a hacer que estos mensajes puedan llegar a cada vez más y más personas. Que Dios te bendiga.